La verdad que me imaginé que esto iba a ser difícil, no tanto. Después de los oradores, sabiendo lo que representan los empresarios para la sociedad argentina, encima de todo, un empresario de la salud, donde muchos de ustedes seguramente tienen las cuotas de Swiss Medical en la heladera, insultan todos los meses respecto a las cuotas y demás cuestiones. Y la verdad que cuando me dijeron de venir dije, bueno, esto es un riesgo de los más grandes que te toca correr. Nunca pensé que era tan grande, les voy a decir realmente, después de haber visto lo que vi, pero es enorme. Pero soy un empresario y soy eso, soy una persona acostumbrada a correr esos riesgos. Y como acá hay muchos jóvenes, yo reivindico la actividad del empresario en la Argentina y me gustaría compartir un poco mi historia respecto a esto. Porque fíjense ustedes que la realidad indica que la pasión o el amor por las cosas se le permite a todas las profesiones. Se le permite a los deportistas, independientemente del contrato que tengan atrás y que estén recibiendo, cualquiera sea el volumen. Se le permite a los músicos, se le permite a los escritores, se le permite a los profesionales de cualquier disciplina. Pero la pasión y el amor por lo que hacen no se le permite en la Argentina a los empresarios. Y esta es una realidad que individualmente cada uno de ustedes podrá verla de una manera diferente, pero que como sociedad no hay ninguna duda que cuando un empresario habla o plantea cualquier cuestión, normalmente nunca les va a remover a ustedes la emoción, sino siempre va a haber atrás de eso, ¿qué intereses tendrá atrás de todo esto? ¿Qué estará defendiendo? ¿Dónde están los intereses espurios que tiene que defender y demás? Yo viví esto cuando me tocó defender la ley de medicina prepaga, que me habrán visto más de uno de ustedes batallando en los distintos canales de televisión, y un día mi hijo me llama y me dice, papá, te tengo que felicitar. Yo dije, la pucha. Le digo, ¿por qué? Porque estás en el top 10. ¿En el top 10 de qué? De los más puteados de Twitter en el día, ¿no? Y bueno, con esa realidad quiero contarles a los jóvenes que decidan abrazar esta profesión de ser empresarios en la Argentina. Con eso van a tener que lidiar y van a tener que aceptar que estas son las reglas de juego. Pero cuando se me presenta una oportunidad como esta, que son pocas, es una buena oportunidad para contar mi historia, que es una historia realmente de pasión. Entonces hago como que estoy en el psicoanalista. Ustedes son todos grandes psicoanalistas y yo se las voy a contar, y de esa espero que le quede algún aporte, especialmente a los jóvenes, para que abracen esto que me parece muy importante. Yo nací en una familia de clase media muy acomodada. Mi padre era directivo de una empresa de salud, de las más importantes de la década del 70, se llamaba Sanatorio Metropolitano, y mi madre era profesora de teatro. O sea que crecí entre la cultura y el mundo empresario. Era un chico normal. Mis viejos se separaron a los 6 años, muy psicoanalizada mi familia, con lo cual no viví ningún trauma postdivorcio, ni mucho menos. Pero a los 12 años, mi viejo fallece repentinamente a los 43 años. Y no solo se produce lo que ustedes se pueden imaginar, que significa la muerte de tu padre, y a una edad tan temprana, cuando vos tanto necesitas, sino que con eso se derrumbó todo el mundo que yo tenía, porque los socios de mi padre estafaron a mi padre y todas sus acciones y valores comerciales que nosotros teníamos en la empresa desaparecieron. Mi padre, como la mayoría de los aquí presentes, no pensaba morirse, y menos a los 43 años, y no tenía nada ordenado, con lo cual la situación posterior a su muerte fue desesperante. Y nosotros, de ser una familia de clase media muy acomodada, pasamos a ser una familia
de clase media muy ajustada. Mi vieja tuvo que salir a trabajar, además de hacer clases de teatro. Y no solamente perdí lo que significaba toda esa vida económica que tenía en aquel entonces, además de haber perdido la vida afectiva de mi padre, sino que perdí todo lo demás, porque todos los amigos de mi viejo del poder y de la riqueza desaparecieron todos. Yo tenía una quinta de fin de semana donde los autos se paraban y ocupaban más de una cuadra de largo para venir a comer asados, y ninguno nunca más apareció. Entonces, entre medio de tanta dolor, desesperanza, indignación, bronca, me dije por aquellos años, 12 años y poquitos meses, yo un día voy a prepararme y voy a hacer algo que sea revolucionario, que sea importante en materia de sistema de salud, de un sanatorio. Y con eso crecí desde los 12 años. Se lo dije a mi vieja. Yo vivía en Córdoba y Billinghurst, había un sanatorio que estaba a 20 metros de mi casa, que yo miraba desde el balcón. Mamá, quédate tranquila, yo un día, cuando tenga la posibilidad, algo en esto voy a hacer. Por supuesto, era la mezcla de la revancha, del odio, de los genes que tenía de mi viejo, de las ganas, como después me dijo mi psicoanalista, de reivindicar el apellido y demás cuestiones, pero así me crié. Miraba el sanatorio todos los días, Sanatorio del Valle, que ya no existe más, veía cuando entraban las ambulancias, decía hoy trabaja mucho, trabaja poco, pintaron, les va bien, les va mal. Es decir, no hay ninguna duda que tenía una vocación y una convicción muy marcada. Terminé el colegio preparándome para eso, mientras disputaba mi otra actividad, que era la rama de mi vieja, que era el teatro. Participaba en grupos de teatro. Y entré a trabajar a la bolsa, me recibí de contador, no me interesaba un pomo ser contador, lo único que me interesaba era ver dónde le podía encontrar la vuelta a esto de armar algo. Y entré a trabajar a la bolsa como cadete, y rápidamente, épocas donde las mesas de dinero y la bolsa generaban movimientos muy rápidos, enseguida ya estaba trabajando en el recinto y rápidamente era uno de los principales operadores de la mesa de dinero y tenía por aquel entonces 23 años. Pero no me interesaba, y se ganaba mucho dinero y no me interesaba. Empecé a encontrar, lo primero que hice es meterme de productor de teatro. Fui productor de Gasalla, para quienes recuerdan lo más grande, cuando Antonio hacía el Maipo o las temporadas en Mar del Plata. Pero yo quería hacer algo en el sistema de salud. Viajé, miré centros ambulatorios pequeños, viajé a Rosario con mi esposa en aquel momento de novia mía a ver una clínica que estaba casi fundiéndose, a ver si había una posibilidad de hacer algo, y le buscaba la vuelta porque yo quería volver a hacer algo en esto. Y bueno, esta casa de bolsa representaba un banco suizo, y entonces a mí se me ocurrió que yo tenía que armar una idea, algo que se los pueda vender, para ver si en aquel entonces apostaban a un proyecto de venir a poner algo en la Argentina. Entonces, yo recorría mucho los sanatorios en aquel entonces, todos los que estaban funcionando, y los veía muy grises, muy viejos, muy antiguos, donde no existía el concepto de atención al paciente más allá que como paciente. Los lugares tenían las famosas camas que se levantaban todas con una manivela, a la gente se le servía la comida en tachos de lata de acero inoxidable, muchos de ustedes hoy eso lo recordarán. Entonces pensé que por qué no podría haber una forma distinta de hacer atención médica. ¿Por qué tenía que ser, además del sufrimiento propio de estar internado, agregarle un condimento adicional de lugares tan grises y tan desatendidos desde el punto de vista del confort? Y entonces se me ocurrió lo que es hoy la Clínica de Maternidad Suizo-Argentina, que por aquel entonces yo dije, bueno, ya bastante me va a costar imponer este concepto tan nuevo, voy a arrancar por lo único que es un momento de alegría en el momento que uno decide ir a una internación. El único momento de alegría para ir a una internación es el parto.
Entonces me dije, arranquemos con la maternidad y tratemos entonces de imponer este producto nuevo y hacer que la maternidad, que es un hecho único y irrepetible, se pueda dar en condiciones diferentes. Convencí a este grupo de suizos, yo creo que los convencí con la mezcla, por eso se llama Suizo-Argentina, ¿no? Es que hay otra cuestión adicional allí. Convencí a este grupo de suizos, creo que lo hice entre la mezcla de la pasión que tenía 26 años, y también por el otro lado que en la Argentina no invertía nadie por ese entonces, o sea que eran necesarios pocos fondos para encarar un proyecto como este, y me dieron una partida que en ese momento era muy importante y entonces arranqué. Arranqué comprando el terreno en la calle Porredón, donde estaba hoy ubicada, pero no tenía tantos fondos, tenía un poco. Entonces no había para tener empleados, no había para tener personal, no había para contratar gente que me ayude en el proyecto, más allá que el arquitecto que trabajaba conmigo. Y piensen ustedes que la Suizo se inauguró el 1 de marzo del 91 y hasta el 1 de noviembre del 90 yo era el único empleado. Contrataba, compraba, hablaba con los proveedores, me entrevistaba con las obras sociales, etcétera, etcétera. Recién ahí, en noviembre, le dije a mi cuñado Pablo, que es uno de los que me hizo estar hoy aquí presente, que en aquel entonces era más joven que yo, si quería incorporarse como gerente general, porque yo no tenía para pagarle un gerente general y tampoco tenía para pagarle un sueldo, sino que tenía que venir como se podía, y si nos iba bien, nos iba bien, y si nos iba mal, veríamos qué pasa. Y bueno, se incorporó, le agregamos más juventud a la propia juventud que teníamos en ese entonces en el proyecto, y le dimos para adelante con enormes y tremendas dificultades. La pasamos muy mal, fue muy difícil poner esta cosa que hoy parece tan grande a la distancia a funcionar. Inauguramos el 1 de marzo del 91, hicimos nuestro primer parto el 25 de marzo de ese mes, y ni nos podíamos imaginar por aquel entonces todo lo que iba a venir con posterioridad. La realidad es que, no obstante lo cual, un proyecto al que nosotros le pusimos muchísimo amor, muchísima pasión, muchísima dedicación, nos costó enormemente lograr que ese tipo de proyectos terminen de imponerse, de tener el éxito y de tener el crecimiento que tiene hoy un proyecto de estas características ahora. Igual, nunca he logrado a lo largo de la historia de estos años que alguien pueda comprender que además que lo que uno tiene cuando encara cosas de este tipo en el mundo de las empresas privadas, que es buscar que esas empresas creen valor, jamás he logrado poder hacer comprender a la sociedad en general de que uno busca y tiene atrás muchas otras ilusiones y muchas otras cuestiones en juego que van mucho más allá de la actividad en sí misma que nosotros estamos viendo. Yo veía, lo conozco a Horacio, y veía con mucha emoción las imágenes respecto a lo que se hace en materia de trasplante y a todo lo que hay atrás de todo esto y todas las necesidades que tenemos de manera permanente en nuestra sociedad en lo que hace a cuestiones médicas, y veía la emoción que nos genera todo esto a todos nosotros. Pero también le cuento que para poder lograr este tipo de cuestiones y para lograr este tipo de avances y para poder lograr una calidad superior en materia de salud, se necesita financiación, se necesita recursos,
Se necesita mucha ingeniería aplicada a estos sistemas para que funcionen bien y que la sociedad pueda vivir cada vez más y mejor. Y para eso se necesitan muchos empresarios de la salud apostando a hacer este tipo de cosas. Porque haciendo se necesitan siempre las dos patas, obviamente. La pata de los profesionales por un lado, pero la pata de los otros que están apostando del otro lado para poder lograr estos cambios. Y a los empresarios nos da vergüenza decirlo. Y a los empresarios nos pone colorado. Y muchas de las cosas que nos da vergüenza y nos pone colorado, y muchas de las cosas que nosotros mismos hacemos mal, derivan muchas veces en las circunstancias que hoy en día quizás nos pasa. Yo apostaría para los jóvenes a decirles, a aquellos que les interese, que se necesita una sociedad de pintores, se necesita una sociedad de músicos, se necesita una sociedad de actores, pero también se necesita una sociedad de empresarios. Que ser empresario no es una mala palabra si se hace con dignidad y si cada vez que uno vuelve a su casa y en definitiva se acuesta solo con su propia conciencia, se puede acostar tranquilo y descansar en paz. Otra reflexión que yo les quiero dejar, que no tiene que ver con el mundo empresario directo, pero sí que tiene que ver con mi actividad, es que esta actividad me enseñó otra cosa. Yo convivo todos los días, y sin ser médico, con la vida y la muerte. Porque obviamente camino a las instituciones de manera permanente, cada vez que un amigo o un conocido tiene algún problema, obviamente me llama para que lo acompañe. Y esta cercanía con la vida y la muerte me da una perspectiva para encarar las cosas que a mí me han sido de mucha utilidad y que le trato de transmitir a mis hijos, y en este caso a los jóvenes y quizás a las no tan jóvenes, que tengan este concepto. Ustedes me dirán, ¿pero qué no me vas a decir si es una obviedad que la gente nace, vive y se muere, y es una cosa que la sabemos todos y es de sentido común? Pero yo les diría que reflexionen un poquito y que sepan que la mayoría de ustedes no lo piensa esto de manera permanente. Esto es un pensamiento que surge, los grandes lo tenemos muy conocido, cuando nos toca un golpe cercano o cuando vamos al velorio y repetimos esa frase, no somos nada, ahí tomamos un minuto de realidad, pero enseguida la perdemos de contexto. Ahora, si la tenemos interiorizada, ustedes me dirán, bueno, pero si la tenemos tan interiorizada, viviremos la vida de manera muy dramática. Y yo les diría que no, la viviremos mucho mejor. Cada vez que uno tiene que enfrentar cualquier cosa, es decir, cualquier problema, por grande que sea, si uno puede hacer una abstracción en ese instante y entender esto de lo efímero del paso que tenemos por delante, nuestra capacidad de resolver el problema o de convivir con el problema es muchísimo mejor. Y si tenemos que tomar decisiones o aguantar situaciones o cosas que a veces uno dice, ¿cómo me tengo que estar aguantando esto? ¿Cuánto tiempo más? No lo soporto. Pero también tomamos esta dimensión de la distancia y vemos esta cuestión que cada vez que yo estoy extremadamente angustiado, lo hago caminando por los pasillos de alguna de las clínicas, también lo vamos a sobrellevar mucho mejor. Y si queremos tomar riesgos, aunque sea menores, aunque sea decirle a la chica de al lado, me gustás y no me animo a hacerlo, y tenemos esta cuestión tan presente entre nosotros, también lo vamos a hacer mejor. Eso a mí me ha ayudado y ha sido uno de los elementos que de mi actividad, que realmente es una actividad compleja, no ya solamente por esto, sino que es una actividad compleja, que ustedes saben lo que lidiamos nosotros todos los días en esta querida Argentina, me ayuda a seguir apostando, a seguir creyendo y a seguir estando orgulloso de lo que estoy haciendo. Así que gracias.